Esta historia que les voy a contar, muchachos, es completamente real y le tocó a un servidor pues vivirla, muchachos. Es con las historias que iniciamos el canal. Hay un dicho que a veces no tomamos en cuenta, que es el ver para creer, ¿no? Hasta que no nos pasa es cuando nos dejamos de burlar y empezamos a tomar un poco en serio las cosas que nos dicen los viejos. Pero también en la naturaleza de los jóvenes está la imprudencia, muchachos. Siempre la imprudencia, la edad de la aventura le llamo yo, donde todo se nos hace fácil. Y bueno, de esto va la historia, mis tropas. En aquel tiempo, muchachos, nosotros ahí en el rancho éramos como, pues, pandillas, por así decirlo. Había los cholos, el CEO todavía no llegaba totalmente ahí al pueblo. Estaban como que los cholillos y nosotros también como que le tirábamos a la onda de los cholos, pero estábamos estudiando. O sea, éramos gente, pues ahora sí que calmada, ¿no? Cholillos estudiantes. Entonces nos juntábamos con malas compañías. Lamentablemente digo malas compañías porque estos muchachos ninguno terminó bien. La mayoría creo que ya están desvividos. En ese tiempo nos juntábamos en una colonia que estaba a un ladito del estadio. Estaba el arroyo y cruzabas una colonia que se llamaba Lomas Verdes. Hacia arriba había una iglesia, o hay una iglesia todavía en esa colonia, donde nos juntábamos todos los cholillos, todos los malandrillos ahí. Y esa vez que llegamos en la tarde traían un rifle, un 22cito largo, un riflito, y ya tenían agujerado todo ahí, muchachos, letreros, tenían las lámparas, a todo le estaban tirando. Y dentro del cotorreo y del despapalle que traían se nos ocurrió una buena idea, muchachos. Ahí en mi pueblo está el Cerro de San Juan, es parte de la Sierra Madre Occidental, es un cerro muy grande, muy emblemático también de este lugar. Y tiene muchas leyendas. Pero como buenas personas del sitio, lugareños, gente que creció ahí, pues escuchas tanto las historias que en un punto dices son cuentitos para engañar a la gente. Y pues hicimos a un lado las advertencias. Así que dijimos, no, pues vámonos a los conejos. Vamos a cazar conejos, vamos a cazar venados, según nosotros con el 22. ¿Qué les parece? A las 3 de la mañana. No porque fuera la hora del demonio, sino porque era la hora intermedia. Ya de ahí pues venían las 4, 5, 6 de la mañana y empezaba a amanecer. Entonces a las 3 de la mañana creímos nosotros que a esa hora los animales andaban ahí cazando, andaban comiendo. Era más fácil cazarlos. Así que nos vamos, muchachos. Todos los malandrillos de ahí, los cholos y nosotros, yo salí de la casa, me acuerdo, 2:30 de la mañana. Con una mochila llevaba un costal. Y entonces mi abuelo me dijo que a dónde iba, ya le platiqué, le digo, no, pues vamos a ir aquí al cerro. Le digo, el plan era así, miren, la ruta era así. Entrar por las granjas antiguas que ahora ya están demolidas, eran unas granjas de pollo que tuvieron que reubicar. Porque la peste quedó en medio de las colonias, ya era centro ahí. Entonces toda esa construcción de las granjas de pollos quedó abandonada. Esas granjas colindaban con el camino hacia lo que era la parte arriba de la Mesa de las Rosas del cerro y lo que era el arroyo del Indio. Por el arroyo te ibas caminando como en arena suelta, pasabas la Cueva del Diablo y llegabas a los Ojos de Agua, que era por ahí precisamente donde nos íbamos a ir. Íbamos a pasar la Cueva del Diablo, íbamos a llegar a los Ojos de Agua y llenar los bules, y después, enfrente, había una loma que nos iba a conducir a una meseta que se llama la Mesa de las Rosas, que está a las faldas de llegar a lo que es la montaña grande del Cerro del Microondas. Entonces esa era la ruta. Entrar por el arroyo, no directamente por el camino que lleva a la mesa, sino rodear por el arroyo para llegar a los Ojos de Agua y de ahí subir a la mesa por el otro lado. Conocíamos bien el terreno, éramos de ahí, muchachos, pues obviamente desde chiquillos anduvimos el cerro y antes, aunque éramos muy huercos, solos andábamos trepados en el cerro. No había tanta inseguridad, pues nunca había pasado nada extraño hasta la fecha, o sea, no había pasado nada, entonces nosotros nos confiamos. Y bueno, pues salgo a las 2:30 de la mañana, me dice mi abuelo para dónde iba, le cuento el plan, me dice que estaba bien, nada más que con cuidado, pues íbamos a ir muchos. Íbamos entre
10 o 12 personas, más o menos, más o menos, no recuerdo exactamente cuántos éramos, pero éramos una bolilla, porque algunos no los conocía de todo bien. Ya íbamos. Dicho y hecho, llegamos a la colonia, nos metimos por las granjas, oscuro, todo oscuro, ya de ahí a partir de las granjas era pura oscuridad. Pero uno joven no le da miedo, muchachos, vámonos, por el camino del arroyo nos empezamos a meter. Nos empezamos a meter poco a poco, entonces llegamos a la cueva del diablo. Y confiados de que nunca pasaba nada, nos sentamos ahí en la cueva del diablo y estaba una rama, muchachos, que colgaba así de la entrada. Había una rama así que como que estaba pegada a la piedra por la parte de enfrente. Y ahí pusimos una diana con una lata que llevábamos de pintura. Hicimos un círculo y empezamos a tirar ahí, que para afinar puntería. En ese tiempo, a pesar de que yo soy exmilitar, no sabía que era regimar ni triangular, nada de eso. Simplemente era afinar puntería. Estuvimos tirando, las risas ahí, el despapalle, el de que tú sí le pegaste, tú no. Y nos fuimos. Nos fuimos tranquilamente para caminar hacia los ojos de agua. Antes de contarles lo que nos pasó ahí, porque ese fue el epicentro y una vez más vemos los cuerpos de agua como algo que atrae las energías, muchachos. Créanme que tengan mucho cuidado cuando estén cerca de arroyos, cuando estén cerca de ríos, de ojos de agua, manantiales, ahí hay cosas. Llegando a este lugar, entrabas y la arena se veía, muchachos, era el camino como que reflejaba la luz. Hagan de cuenta que reflectaba. En todo ese camino había como una tubería de metal que llegaba a un registro que estaba al pie del primer ojo de agua. Tú entrabas y veías el registro de concreto, era como una mesita de concreto, y ahí caía el agua, muchachos, de lo que eran los ojitos de agua. En Nayarit, muchachos, estoy hablando que esto pasó en Jalisco con X, Nayarit, así lo buscan, está a un ladito de Tepic, ahí es mi rancho natal, ahí fue donde nos pasó. Ahorita les doy más detalles del rancho. Bueno, llegamos con normalidad y quiero mencionarles que al ser arroyo está en dos lomas. Estaba a mediación de dos cerros, hacia abajo obviamente. Entonces llegamos, nos sentamos ahí en ese registro de agua que siempre está saliendo agua comúnmente, incluso ahí podíamos meter la mano y de la misma agua que caía llenar los bules. Pero es más delicioso agarrar el agua directamente del ojo de agua. Sabe mucho mejor. Y así estaban, los primeros compañeros estaban ahí hincados, llenando, otros se sentaron de este lado, nosotros nos sentamos de este lado del registro y todo bien. Hasta que de repente, muchachos, de la loma que estaba enfrente, había un pino, un árbol de pino, de ese pino de rancho, no es como los pinos de Navidad, ¿no? Este es diferente, de ese que da piñitas, no sé si lo ubican. Estaba un pino así alto y se veían las estrellas, me acuerdo, el cielo. Y pues obviamente el límite de la loma. De ahí del pino empezamos a escuchar que lloraba un bebé. Esto era imposible. Que allá arriba, muchachos, en el pino a las 3, eran como 3:30 de la mañana ya para ese entonces. Ya el tiempo había corrido en lo que subimos y empezamos a caminar. Eran 3:30, 3:40 más o menos de la mañana. Y nos quedábamos todos quietos, muchachos. Y miren que todos eran buenos para el trompo. O sea, para los trancazos puestos, eran cholos. Supuestamente había valor. Pero en ese momento nos quedamos. Mucha gente me ha dicho, Marino, ¿no será una onza que lloran? Créanme que yo he puesto le puse a incluso los llantos que hacen los felinos. No, esto era el llanto de un bebé. De meses, chiquito, así se veía el muñequito. Entonces nos quedábamos todos así pasmados. Y en eso empezamos a correr. Teníamos 4 salidas. Por donde habíamos llegado. Por arriba obviamente que no íbamos a ir por el pino, por enfrente en la otra loma que íbamos a llegar a unos naranjales que había arriba, pero íbamos a quedar enfrente del pino, así que el único camino era el camino al Malinal, hacia atrás, meternos más en el cerro,
brincar unas cercas de púas que delimitaban las tierras y caer al camino grande, era una carretera grande, y salir del otro lado del rancho. No quedaba de otra, hasta el otro lado, o sea, rodear todas esas lomas. Empezamos a correr, pero como siempre, muchachos, a mediación del camino, apenas íbamos en el segundo ojo de agua cuando alguien gritó: ¡Mi mochila! ¡Mi mochila! ¡Se quedó mi mochila! En ese momento mis tropas, pues hagan de cuenta que todos muy buenos para el trompo, todos muy cholos, pero nadie se quiso regresar. Ninguno. Pregúntenme quién se apuntó, quién fue voluntario, nadie. Entonces se me ocurre a mí la maravillosa idea, como yo ya traía el ímpetu de que quería ser soldado, como yo ya traía el ímpetu, sí, yo me sentí muy fregón, dije, pues estamos unos pasos, y con el rifle, hasta eso yo siempre tuve buena puntería, y este muchacho era hijo de un maestro, entonces dije, pues vamos. Dije, pero nada más una cosa, la agarras y corremos. Tampoco era como que íbamos a ir a ver qué fue lo que lloró. Era nada más llegar al registro, estaba cerca, y jalar la mochila y vámonos. Ese era el plan. Te le dije, me acuerdo yo, según muy táctico, agárrame del hombro y vete fijando hacia atrás. Y yo voy viendo hacia adelante, y nos regresamos, todos se quedaron ahí, apergollados la bola de miedosos ahí en el segundo ojo de agua. Ahí vamos. Esto se los puedo contar con detalle, porque obviamente yo fui el que fue con este compañero al registro. Ahí voy, muchachos. Y pues empezamos a caminar en ese caminito muy pequeño, apenas cabía una persona, y empezamos a ver, muchachos. Empezamos a ver, me acuerdo que se veía la arena, el registro, el concreto como que brilla en la noche, no sé cómo explicarles, pero se veía clarito así la cajita del concreto y todo. No notamos, pero cuando nos acercamos más, estaba el río del agua constante que caía, y la plancha estaba sola. Yo me acuerdo que el compañero efectivamente puso la mochila ahí. Ahí estaba la mochila, muchachos, a un lado de él. No estaba. Así bajito empezamos a hablar. ¿Dónde la dejaste? Aquí estaba. Pues no está. ¿Dónde está? A ver, abajo, no se cayó. No está. Y así estábamos hablando para en ese momento pues no revelarnos, ¿no? Que estábamos ahí. Estábamos susurrando cuando de repente, en ese momento, muchachos, volteamos hacia arriba, hacia la subida de los Naranjales, hacia donde estaba la otra loma, y empezamos a escuchar como que arrastraban algo, como brinquitos pequeños de algo que arrastraban. Traíamos una lámpara, perdón por la expresión de la palabra, como se dice aquí en México, bien chafita, para no decir peor, de esas lámparas todavía viejas, de esas pilas Rayovac gordas, con luz amarilla, muchachos. Y con esa poquita luz del foco empezamos a alumbrar, y ahí mis tropas se alcanzaba a ver algo, era como una silueta pequeña negra. Yo pensé que era un animal que estaba jalando la mochila de la parte, ya ven que lleva como una asita para colgarse. De ahí la iba jalando. Entonces le digo, un tlacuache. Sí, lo que piensa uno, la lógica, algún tlacuache. Entonces hago 2 detonaciones. Yo no quería desvivir al animal. Dije, lo voy a espantar, porque ya no andábamos en el momento de caza. Era como que suéltala, y como estaba empinada la subida, dije, va a rodar. Tiene que rodar. Entonces, hagan de cuenta que le tiro al lado derecho, y en ese momento suena con el eco de las lomas, sonó como si fuera un calibre más grande. ¡Pam! Se escuchó el primero. Levantó el polvito, se vio así como levantó la tierra, y aquella cosa ni se inmutó. No se movió y le pegó un ladito, muchachos, a un ladito. Entonces, pegó el segundo del lado izquierdo, y hagan de cuenta que tampoco. No se movió. Entonces doy el tercer disparo ya en el centro. El tercero ya fue para darle. Dije, no, pues de una vez vamos a desvivirlo, ¿no?
En ese momento entonces le doy al centro. Yo vi que le pegué, mis tropas, porque les digo, a pesar de todo, éramos muy atinados en lo que era la puntería. Aquella cosa no lo soltó. Ahí caímos en cuenta que eso, mis tropas, no era un animal. Lo supimos, fue como que la cara del compañero se puso pálido. Sabíamos que un animal no reaccionaría así, muchachos. Ya tenemos experiencia y un conejo por menos corre. Por menos, y la gente del rancho me da la razón. Entonces nos fuimos, le digo, ¿sabes qué? Ahí deja tu mochila, vámonos. Nos fuimos corriendo y vámonos, no hombre. En cuanto nos vieron corriendo, muchachos, ahorita al final les digo qué era. Nos fuimos hacia atrás en la oscuridad. A tropiezos ahí íbamos como caballos desbocados hasta que llegamos a los cercos de púas. Ojo con esto. La gente que es de rancho sabe que los alambres de púa, los cercos, se abren entre dos para pasar por en medio. No les echo mentiras, parecíamos atletas olímpicos. Nos agarrábamos del poste y brincábamos. El mismo impulso de la adrenalina que traíamos, caíamos todos así. Nomás nos agarramos del poste y pum para el otro lado, y pum para el otro lado, empezamos a caer. Hay un tramo de ese camino, de esa carretera, que está muy empinado. Entonces ahí donde te despeñasques, cuidado, cuidado donde te despeñasques de ahí, porque hagan de cuenta que en ese momento te puedes lesionar. En un momento te puedes pues caer, ¿no? Empezamos a correr. Y me acuerdo que llegamos afortunadamente con bien hasta la otra parte de la colonia, se llama Canoas. Y ahí en esa colonia cada quien para su casa, muchachos. Cada quien para su casa. Inmediatamente agarramos y nos fuimos para cada quien para su casa. Ya no dijimos nada, muchachos. Nos quedamos así ya. Nada más pues ahora sí que asustados. Yo no le conté nada a mi abuelo. Dije, me va a regañar, ¿verdad? A la tarde siguiente subimos a la colonia. Nos teníamos que juntar toda la choliza ahí, todos los del barrio. Y hagan de cuenta que ahí fue cuando empezamos a contar nosotros la versión de la mochila. Entonces, antes en el pueblo, no sé si ahora, me imagino que en los ranchitos todavía se ha de acostumbrar, que la gente mayor sale a agarrar sombra y tronquitos afuera de las casas y sale gente mayor ahí a sentarse. Estaba un señor de sombrero, escuchándonos, ya un viejo del pueblo, que en aquellos tiempos nosotros éramos muy cholos y lo que quieran, pero el respeto a niños y ancianos y mujeres era sagrado, muchachos. Era sagrado. El que tú, una persona mayor del pueblo, te hablara y todo eso, se merecía un respeto cualquier señor. Ahora ya creo que no está tan marcado eso, pero antes eran las costumbres. Entonces el señor nos interrumpe. Inmediatamente en ese momento que estábamos contando de la mochila y todo, nos dice, no hombre Vales, porque ya se dice Vale. Dice, no hombre Vales, dice, eso que escucharon arriba del pino era una bruja. Y lo que se llevó la mochila era un duende. Dice, ¿cómo se les ocurrió a ustedes estar ahí a las 3 de la mañana si de día los pierden? Entonces hagan de cuenta que en ese momento, muchachos, nosotros nos quedamos impactados. Ya nos empezó a contar cosas del cerro y todo. Pero ahí les va. Digamos que la historia pudo haber quedado ahí, simplemente como una anécdota, como algo que a lo mejor el Señor nos dio la explicación. Pero antes, ¿se acuerdan que en las comidas, en las reuniones con la familia, en las carnitas asadas, las mariscadas, se hacían los en vivos reales de antes, las platiquitas de terror? Y yo aventé esta historia. No esperaba la reacción de mis tías. ¿Quieren saber la segunda parte? Mis tropas, todos en los comentarios con la palabra continuar.